Toros y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Iglesia de antes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto para mí estar frente a ustedes y darles la bienvenida a este culto del día 25 de octubre del 2020. Estamos en la estación de la primavera, llena de flores y llena de alegría, así es que queremos agradecerle a Dios por este tiempo que nos regala, un día más de vida, y también darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, en especial a las familias que nos acompañan, a los padres de familia que han separado su tiempo para instruir a sus hijos y reunirse todos alrededor de este culto dominical. También le queremos dar las gracias a los niños que obedientes están cerca de los padres y que nos acompañan en esta mañana. Y a los adolescentes y a los jóvenes que están consolidando sus valores, su fe, sus creencias para reconocer al Dios Todopoderoso en la vida del mundo y de las personas. Tampoco queremos olvidarnos de nuestros amigos que de repente, de manera intencional o de manera casual, están escuchando este culto. Sean ustedes bienvenidos, hermanos. Si tienen algún motivo de oración, por favor, a través del Facebook, ustedes nos pueden escribir y dejarnos un teléfono para poder contactarnos con ustedes. Así es que sean bienvenidos. Dios actúa en cada momento de nuestra vida de manera intencional y a veces nosotros no lo sabemos. Pero si usted nos está acompañando en esta mañana, le damos gracias a Dios por su presencia. Queremos también agradecer en esta mañana a todas las personas que se han reunido alrededor del culto, allí sentaditos en sus casas, cómodamente, haciendo un alto para darle gracias a Dios por todos sus favores, por toda su misericordia en esta semana. Así es que el día de hoy vamos a tratar un tema sobre la renovación personal, sobre la renovación espiritual, sobre la renovación de la iglesia. Y en esa renovación, el Señor está renovando también nuestras fuerzas, también está renovando nuestras mentes y también está renovando nuestro espíritu. Así es que vamos a orar en este tiempo y vamos a darle gracias a Dios por su amor y su misericordia a lo largo de toda esta semana. Hoy es el día del Señor y hoy nos toca hacer un alto y agradecerle al Señor por todas sus maravillas.
Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, por la vida que tú nos das, por esta nueva mañana que nos regalas, Señor, llena de tu favor y de tu misericordia. Queremos poner este culto delante de ti, que es en tus manos, Señor, que nos permite estar juntos como familia y alabarte, Señor, por tus maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Señor, tú renuevas nuestras fuerzas, nos capacitas para nuevas tareas y nos permites ser instrumentos tuyos, Señor. Orienta, por favor, nuestra vida bajo la unción del Espíritu Santo. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quieres ser libre de vicio y de mal, virtud hay en él, virtud en él. Quieres por él la victoria ganar, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Quieres ser puro, aceptable al Señor, virtud hay en él, virtud en él. Te limpiará con la sangre que dio, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Quieres ser libre de tu vanidad, virtud hay en él, virtud en él. Pide a Jesús que te dé su humildad, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Quieres a Cristo servir y agradar, virtud hay en él, virtud en él. Quieres corona de vida ganar, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Amados hermanos, muy buenos días. En esta mañana vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros, amados hermanos. Gracias, eterno Dios, por esta oportunidad que nos das. Gracias por medio de esta plataforma podemos estar juntos, todos unidos, buscando tu rostro, eterno Dios, poniéndonos de acuerdo, porque en tu palabra dice, donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y sabemos que tú nos estás escuchando, Padre eterno. Queremos agradecerte por la vida. Queremos agradecerte porque tú siempre has estado pendiente de todas nuestras necesidades. Cuando no tuvimos empleo, tu provisión ha estado de continuo. No nos has hecho faltar un pan en la mesa. Si estábamos enfermos, has usado a los médicos, Señor,
Tú has estado pendiente de cada necesidad nuestra. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Maestro, nuestro ayudador en todo tiempo. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu. Nos guía en todo tiempo. Nos ayuda, nos consuela, nos redarguye de todos nuestros pecados. Como humanos, Señor, te fallamos. Nuestras debilidades son de continuo, pero ahí estás tú, perdonándonos. Tu misericordia está de continuo, Padre eterno. Gracias por ello. Gracias por amarnos tanto, a pesar de nuestras fallas, de nuestras debilidades. Tu amor es inmenso. Gracias, Padre, en este tiempo de pandemia. ¿Cuántos han pasado a la presencia tuya? Tú has consolado, eterno Dios. Tú has guardado a aquellos hijos tuyos. ¿Y cuántos han pasado a la presencia? Tú has consolado a sus familias. Tú has provisto, Señor, de lo económico. Siempre has estado sustentando y te agradecemos por ello. Gracias porque eres nuestro ayudador. Tomados de la mano podemos caminar juntamente contigo. Gracias por aquellos que han salido a trabajar. Tu protección, tu cuidado ha estado de continuo, Señor. Y los que estamos en casa, también siempre has estado cuidándonos, guardándonos, Señor. Cuántos ancianos, niños estresados, pero ahí tú has ayudado, eterno Dios. Gracias podemos darte, porque siempre estás, aún en lo pequeño, siempre estás presente, siempre estás pendiente de nuestras necesidades. Y cómo no agradecerte, cómo no alabar tu santo nombre. A ti sea la honra y la gloria en todo tiempo, eterno Dios. Gracias por amarnos tanto. Gracias por tu guía, por tu cuidado. Gracias por ser nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador. En tiempo de dificultad podemos contar contigo. Gracias, podemos conversar contigo directamente, Señor. ¿Y cuántos no tienen esa oportunidad? Padre eterno, ayúdanos a serte fiel en todo momento. Gracias por tu fidelidad. Gracias por ese amor eterno. Gracias por tu misericordia. Padre, te agradecemos. Te agradecemos, no tenemos palabras como expresarnos de ese inmenso amor que nos sabes tener. Gracias, gracias, porque serás nuestro ayudador. Hasta aquí hemos caminado tomados de tu mano y lo seguiremos haciendo hasta el final de nuestros días. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el tiempo de dificultad. Ayúdanos cuando ya nuestras fuerzas no dan más. Gracias porque tú nos levantas. Gracias porque nos consuelas. Gracias porque fortaleces. Gracias cuando estamos desanimados, nos animas. Gracias a pesar de lo que te fallamos. Solo tú eres el gran yo soy. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Hermanos, muy buenas tardes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este mes de octubre, siendo un mes bastante especial para el pueblo protestante evangélico, recordamos el 31 de octubre de 1517, recordando los 503 años de Reforma Protestante iniciado por Martín Lutero y los movimientos previos de pre-reforma. El movimiento de reforma tuvo un lema muy importante, ¿no? Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei. La iglesia reformada siempre está en proceso de transformación, de cambio, de reforma permanente a la luz de la palabra de Dios. Y en ese sentido los quisiera invitar que me puedan acompañar a poder tener unas palabras de oración. Señor, queremos darte las gracias, Padre Santo, recordando, Señor, el sacrificio, la lucha, Señor, de los pre-reformadores, Savonarola, Hus, Calvino, Señor, el mismo propio Martín Lutero, Señor. Gracias por estos hombres de fe, estos hombres de acción, Señor, que entregaron toda su vida, Señor, para poder liberar, Señor, tu palabra del secuestro que había tenido tu palabra, Señor, en el medioevo, en el siglo XVI. Gracias, Señor, no solamente por las personas que conocemos a través de la historia con nombre y apellido,
sino, Señor, también por las personas anónimas, Señor, que lucharon también para liberar tu palabra, Señor, del yugo, Señor, a la cual estaba sometido en ese tiempo. Queremos darte las gracias, Señor, por cada persona anónima, por cada predicador, por cada, Señor, luchador que también, Señor, extendió su palabra, su fuerza, su voz, Señor, su clamor, para poder extender tu palabra, Señor. Y hoy que tú nos bendices, Señor, con la libertad de poder leer tu palabra, queremos agradecerte a ti, Señor, porque tú, a través tuyo, Señor, es que nosotros somos depositarios, Señor, de ese tesoro que es tu palabra, Señor. Y queremos darte las gracias, Señor, porque tú hoy nos desafías también a hombres y mujeres, a niños, Señor, a líderes, a poder conservar, Señor, la pureza del depósito de la fe, la pureza de la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, Señor. Gracias por tus esfuerzos, Señor, por acompañarnos. Gracias porque tú eres nuestro libertador y porque tu palabra es vida para tu pueblo, Señor. Gracias por darnos ese honor, ese privilegio, Señor, de poder estudiarla, poder meditarla y poder predicarla. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Buen día, amados hermanos y amadas hermanas. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarlos a leer el texto bíblico del día de hoy. Está en Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 25. La palabra de Dios dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es palabra del Señor. Quiero comenzar en esta mañana contando lo siguiente. En un zoológico, los cuidadores suelen atar a los elefantes con una cadena de metal y lo atan en una estaca de madera. El elefante, con sus 5 toneladas aproximadamente, tranquilamente podría escaparse, romper las cadenas y también romper la estaca. Sabemos nosotros que el elefante es el animal más fuerte que hay en el mundo. Así que para ese animal no sería tan difícil romper esa cadena y la estaca. Pero el elefante está ahí, atrapado en esa cadena y ni siquiera intenta escapar. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el elefante no rompe las cadenas y la cadena y la estaca para escapar? La respuesta es lo siguiente. Cuando el elefante era un bebé, los domadores o los cuidadores le ataban a la cadena y en una estaca. Es decir, usaban el mismo método para atar al elefante. Y en ese momento, cuando él era bebé, esa cadena y esa estaca podía detener al elefante, y el elefante obviamente no podía escapar, porque era un animal pequeño. El elefante entonces aprendió que era imposible escapar.
era imposible romper la cadena. Ahora, cuando el elefante ya es adulto, con sus 5 toneladas, recuerda todo lo que aprendió cuando era un bebé, que no puede escapar. Ahora, nosotros sabemos que eso no es cierto, pero no importa si sea cierto o no. Lo que importa es lo que el elefante cree. A lo largo de nuestras vidas como personas, también hemos aprendido mucho acerca del entorno en que hemos crecido, en que nos hemos criado. Si nuestro entorno nos ha enseñado que estamos atados a ciertas cadenas, por mucho potencial que tengamos, nunca vamos a decidir e intentar romper esas cadenas. En nuestras vidas, esas cadenas que representan nuestras creencias que nos limitan a muchas cosas, esas creencias que nos frenan, nos moldean nuestra mente. Lo que tenemos que hacer simplemente es cambiar nuestra manera de pensar. Y en esta mañana, el tema que quiero compartir con ustedes es lo siguiente: la iglesia, comunidad transformada y en transformación. Hay muchas cosas en este mundo que nos están moldeando, que hacen que nuestra mente se mantenga de esa manera. Y eso sucede también en la iglesia, en los creyentes. En esta mañana, el texto que vamos a meditar, el texto base, está en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nuestro primer punto que vamos a ver en esta mañana es una nueva forma de pensar. Una nueva forma de pensar. En Romanos 12, 1 y 2, Pablo nos está enseñando algo importante aquí. Y básicamente en el versículo 2. Ahí en el versículo 2, cuando Pablo dice que no tenemos que moldearnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Pablo nos está exhortando a un compromiso integral como creyentes. Cuando Pablo habla aquí del cuerpo, se está refiriendo a la persona de una manera integral. Y obviamente eso incluye nuestra mente. La persona, con todo lo que es y todo lo que tiene, debe entregarse en sacrificio vivo a Dios. Y esta es la forma racional de rendirle culto a Dios. Pero quiero repetir lo que dice el versículo 2. En el versículo 2, Pablo nos está diciendo que este acto de sacrificarnos integralmente ante Dios o rendirle culto a Dios implica no conformarnos a este siglo. O sea que no debemos moldearnos a este mundo. Implica también que debemos ser transformados. También nos enseña que debemos ser renovados en
nuestra mente, en nuestro entendimiento. También nos enseña que debemos discernir. Por medio de esta renovación en nuestra mente, podemos discernir la voluntad de Dios. Cuando usamos la versión Dios habla hoy, nos enseña lo siguiente, que debemos renunciar a los criterios del tiempo presente. Se nos invita a una nueva forma de vivir que se logra solamente por medio de una nueva forma de pensar. Y este cambio en la forma de pensar es fundamental en la vida de un creyente. Si la palabra arrepentimiento es una palabra que lo leemos constantemente y aparece muchas veces en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Y cuando preguntamos qué es arrepentimiento, casi todos responden que es una nueva manera de pensar. Y es eso. La palabra griega para arrepentimiento es la palabra metanoia y básicamente significa cambio de mente. Así que hacerse cristiano implica en primer lugar cambiar en la forma de pensar. Ahora, cuando hablamos de mente, recordamos lo que Jesús nos enseña con estas palabras. Jesús dijo en una ocasión: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso lo está diciendo Jesús en los evangelios. Pero Jesús está citando un texto o un pasaje que está en Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 5. Pero en esta ocasión, Jesús, cuando lo menciona, Él añade la palabra con toda tu mente, que no aparece en Deuteronomio. Y ahí está el desafío. ¿Cómo aprender a pensar en forma bíblica y cristiana? ¿Cómo cambiar nuestra forma de pensar? ¿Cómo dejar atrás aquellos esquemas, aquellos moldes del mundo que nos rodea? Cuando hablamos de que el creyente debe presentarse a Dios de una manera integral, estamos hablando de que el creyente debe poseer una fe cristiana integral. Y esa fe cristiana integral quiere decir que debemos tener una nueva forma de pensar. Pero en la vida diaria de un cristiano sucede lo siguiente. Muchos cristianos han cambiado algunos aspectos en su vida que le habían marcado durante todo ese tiempo. Ya no se emborrachan, ya no van a la discoteca, ya no se drogan, ya no tienen una vida sexual descontrolada, ya no van a aquellos lugares donde antes iban, ya no hacen lo que antes hacían. Pero el problema es que en muchos casos no ha habido un cambio en su forma de pensar. Si eran católicos antes, parece que siguen siendo católicos. Ustedes saben que en la Iglesia Católica, allí lo fundamental es hacer penitencias, hacer méritos. Y parece que en la vida evangélica también estos cristianos quieren seguir con esa misma costumbre. Ayunan, diezman, hacen vigilia y cualquier otra actividad como para ganar un mérito. Y eso no demuestra la espiritualidad. El problema está que no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Pero Pablo nos enseña aquí que debemos ser transformados, renovados en nuestra manera de pensar. Quiero que entendamos bien, queridos hermanos,
esa verdad. Y cuando nosotros tenemos una nueva manera de pensar, entonces nuestra vida, nuestra práctica cristiana va a manifestar lo que hay en nuestra mente. Y aquí quiero pasar ya al segundo punto. Y en este segundo punto vamos a considerarlo lo que Pablo también nos dice en Efesios el capítulo 4, los versículos 17 hasta el 25. El segundo punto es lo siguiente: la vida práctica, transformada y en transformación de los creyentes. Allí, Pablo en Efesios capítulo 4, 17 al 21 dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En estos versículos, Pablo nos resalta cómo debe ser la vida práctica de un cristiano. Y en estos versículos básicamente nos está enseñando que debe haber una diferencia entre un cristiano y una persona inconversa. Pablo dice en el versículo 17, ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, ¿por qué los inconversos tienen un mal comportamiento? ¿Por qué? Pablo aquí en los versículos 17 al 19 menciona varias cosas o varios factores que explican el mal comportamiento de aquellas personas que no tienen a Cristo. Por ejemplo, Pablo dice aquí, son personas que andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, viven ajenos de la vida de Dios. Son personas que hay ignorancia en ellos. Habla también de que son personas donde tienen un corazón duro. Personas que insensibles, perdieron toda sensibilidad. Personas que se entregaron a la lascivia, a la lujuria, para cometer con avidez, dice, toda clase de impureza. La cosa que Pablo resalta en esta lista, podemos resumirlo en una palabra. Una persona que no tiene a Cristo vive bajo la ignorancia. Actúan así porque son ignorantes de las cosas de Dios. Y sobre todo también sabemos que Satanás ha logrado quitar de la mente de estas personas los buenos criterios, las buenas costumbres o una manera correcta de vivir. Les decía que debe haber una diferencia entre el creyente y el inconverso. Y aquí está la lista de los inconversos. Pero Pablo más adelante en los versículos 20 y 21, Pablo menciona algunos aspectos de cómo deben vivir los creyentes. Dice el versículo 20 al 21, los creyentes deben tener un buen comportamiento, una buena conducta, porque así han aprendido de Cristo, porque han oído a Cristo, han oído sus enseñanzas, porque hemos sido enseñados por Él y vivimos conforme a la verdad que está en Jesús. Por esa razón, el creyente tiene y debe tener un buen comportamiento, o podemos decir, debe vivir de una manera transformada y siempre en transformación.
Lo que destaca Pablo aquí en esta lista de los creyentes es la palabra instrucción, la enseñanza de Cristo. Cristo nos enseña a nosotros a vivir correctamente y esta es la base de un buen comportamiento. Y todo está en la mente. Recordemos lo que hemos dicho en el primer punto. Si tenemos una forma nueva de pensar, entonces nuestro comportamiento, nuestra conducta va a ser basado en esa nueva forma de pensar. En los versículos, estamos en Efesios capítulo 4, ahora en los versículos 22 al 24, Pablo dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El cambio fundamental en la manera de vivir. Pablo primero dice que el cambio de vida en el creyente es porque pasa de un estado de ignorancia espiritual a un estado de instrucción espiritual. Pero aquí ahora Pablo añade lo siguiente y dice: el creyente debe despojarse del viejo hombre. Y cuando hablamos del viejo hombre se refiere a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza que todo ser humano tiene porque somos descendientes de Adán. Esta vieja naturaleza es lo que nos lleva a cometer toda clase de pecado y el creyente debe despojarse de este viejo hombre o de esta vieja naturaleza. Si la Biblia nos manda a hacer algo, es porque es posible hacerlo. Por lo tanto, el creyente nunca puede decir que le es imposible dejar de pecar. El problema está en su voluntad, el problema está en su mente, si realmente quiere o no dejar de cometer esos pecados. En un sentido, el creyente peca porque en un momento de debilidad desea hacerlo. Su vieja naturaleza le sigue impulsando a hacer lo malo. Por eso el creyente es llamado a deshacerse de ese viejo hombre. Y la forma de hacerlo es crucificar la carne, como Pablo ya lo menciona en otros pasajes, en otras cartas. Pero otra vez aquí, todo viene de nuestra manera de pensar. Y Pablo dice en el versículo 24 que el creyente debe vestirse del nuevo hombre. El nuevo hombre es la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, una naturaleza que viene de parte de Dios. Y esa naturaleza Dios ha dado al creyente en el momento de su conversión. Recuerden que hemos dicho que conversión es una nueva manera de pensar. Metanoia es lo que Pablo nos enseña. Metanoia es cambio de mente. Y Pablo dice eso: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tercer punto. Algunos detalles del comportamiento del creyente que Pablo menciona en estos versículos 25 al 32 de Efesios 4. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A fin, dice luego el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, dice, la que sea buena
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí Pablo nos presenta algunos detalles de cómo es el comportamiento del creyente. Pero no olvidemos que todo empieza de nuestra forma de pensar. El creyente tiene una nueva manera de pensar. Acá en estos versículos Pablo nos menciona que hay ciertas cosas que el creyente no debe hacer. Y son lo siguiente: el creyente no debe practicar la mentira, jamás debe mentir. El creyente no debe enojarse, no debe permitir que la ira se enseñoree en su vida. El creyente no debe robar, dice Pablo. No debe robar. Ahora, ¿habrá creyentes que roban? No somos asaltantes de banco ni personas que quitamos la cartera o los celulares en la calle. Pero de pronto estamos robando horas de trabajo, o de pronto alguien nos prestó un libro y nunca lo hemos devuelto. Incluso a veces algunos hasta ponen su nombre en esos libros prestados. O sustraemos, puede ser el diezmo, o entramos a la huerta de alguien y sacamos una fruta. El creyente, dice Pablo, no debe robar. Dice Pablo en el versículo 29, el creyente no debe hablar malas palabras. Y aquí incluimos las jergas. Hay que tener cuidado. Todas estas cosas, dice Pablo, entristecen al Espíritu Santo. Pablo también nos enseña aquí que hay ciertas cosas que el creyente sí debe hacer. Y son lo siguiente: el creyente debe hablar la verdad siempre, decir la verdad siempre, cueste lo que cueste. Pablo nos enseña aquí también que el creyente debe trabajar. En vez de robar, dice, trabajen para ayudar también a otros que tienen necesidad. Pablo dice que el creyente debe hablar palabras que edifican, no malas palabras que destruyen, sino palabras que edifican, que construyen, palabras que animan. Pablo enseña también que el creyente debe ser bondadoso los unos con los otros. Ser benigno, dice Pablo. Entonces, todos estos detalles suman al comportamiento de un cristiano. Pero recordemos, tenemos una nueva forma de pensar. Para terminar, la iglesia es una comunidad transformada y en transformación por la gracia de Dios. La verdad fundamental es nuestra manera de pensar. La verdad fundamental que hemos dicho esta mañana es que la base para una vida transformada es nuestra manera de pensar. Renovemos nuestra mente. Rompamos esquemas que la tradición y el mundo nos ofrece. Dejemos a un lado todo prejuicio, toda religiosidad y cambiemos nuestra manera de pensar. Dios nos ha escogido como iglesia en transformación para llevar a cabo la gran comisión en este mundo.
Querido amigo y hermano, si tú estás atrapado en tu mente con ese molde que el mundo te ha ofrecido, o si estás atrapado como hemos dicho al inicio de este mensaje, como este elefante que no puede romper la cadena y la estaca porque desde bebé le enseñaron que no puede hacerlo, Cristo quiere renovar tu mente. Cristo quiere que tu vida integral sea renovada completamente. Si has escuchado este mensaje, ven a Cristo. Cristo puede transformar tu vida, puede restaurar tu familia, puede restaurar tus relaciones. Oremos. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Nos enseña cuán importante es la obra del Espíritu Santo en nuestra conversión. Y conversión significa, Señor, una nueva forma de pensar. Padre, si hay personas en este momento que no te conocen, toca su corazón, que se arrepientan delante de ti. Quizás tengan problemas con su familia, con sus hijos, porque tienen una manera de pensar que no edifica para nada. Pero ayúdalos, Señor, que vengan a ti. Y si hay creyentes en esta iglesia con una mente que no es la mente de Cristo, con una mente moldeada a este mundo, a las tradiciones y los prejuicios y los esquemas, Señor, cambia su manera de pensar y que sean cristianos que vivan bajo tu gracia. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Amén. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Señor de la creación, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Tanto a ti cantaré.
cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Adonai. Y bien, hermanos, ahora que hemos aprendido más de la palabra de Dios, que hemos renovado nuestro entendimiento, que hemos entendido que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre con costumbres negativas, y vemos la necesidad de renovarnos, no solamente en la mente, en el intelecto, en la cognición, sino también en el espíritu que se conecta directamente con Dios. Vamos a pedirle al Señor de que nos ayude, que nos dé nuevas fuerzas para poder lograr. Así es que vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has dado, tiempo de reflexión, tiempo, Señor, del mover de tu Espíritu Santo en la vida de cada una de las personas. Agradecemos, Señor, a las personas nuevas que se han conectado para escuchar el consejo de Dios, Señor. Rogamos, Padre, que podamos conectarnos también con ellas. Rogamos, Señor, de que tú nos des mucha sabiduría, mucho entendimiento, Padre, para poder renovarnos, como dice tu palabra, Señor. Y para poder renovarnos y vestirnos del nuevo hombre, de la nueva persona creada en justicia y en santidad. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que tengan un buen inicio de semana, mis hermanos, siempre cogidos de la mano del Señor, orando en todo tiempo y meditando en su palabra, para que el consejo de Dios nos acompañe durante toda esta semana y todos los días de nuestra vida. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenos días.